Para un poco. Hola, ¿qué haces? Sí, ya se fueron. ¿Qué parte? Y estoy escribiendo precisamente al respecto. ¿Y pero desde dónde lo planteas? ¿Vos te acordás cuando yo di la charla esa donde te comenté que algunos teóricos habían estudiado tribus, jefes, cabecillas y abusones? Es un libro de Harris muy interesante sobre cómo se manejaban algunas tribus para no incurrir en esas prácticas, ¿no? Para no incurrir en la cuestión del mandón, cómo se compartían comidas y demás. Y te comenté que algunos pensadores del campo de la economía, cuando, cuando usan expresiones donde quieren educar a las personas en una escuela que responda ya previamente a los intereses dogmáticos del posicionamiento que ellos tienen ya en una sociedad de empresa. Yo le llamo sociedad de empresa a las sociedades de intercambio que hacen crecer a personas bajo un estímulo educativo del tener, del poseer, sin una previa elección donde realmente entren todos los mundos posibles y todas las situaciones posibles, como crítica no solamente a la falta de libertad y de equidad, sino a que aquellos que llaman a las escuelas neoliberales de defensa del neoliberalismo y de ideologías similares, suelen atribuir todo un edificio crítico a otras vertientes que, por cierto, no han sabido lidiar con una mirada del socialismo desde una evolución hacia un programa de acciones diferentes que sean más ambiciosas que el simple hecho de saber reconocer que el neoliberalismo es una mierda, cosa en la cual coincido. Pero por eso mismo ni siquiera han pensado la crítica hacia el neoliberalismo desde un lugar donde se metan en el tema, por ejemplo, a decir esto que te digo, ¿no? Eh, eh, los que citan que existen tribus australianas y africanas que apenas tienen 5 palabras en su idioma para expresar los números, porque son cosas que te marcan un panorama de que cuando al resolver algún problema en la vida cotidiana estas personas, si existe un resultado superior, usan la palabra muchos. Vale decir que cada pueblo inventa los modos de expresión, cifras, letras, palabras, números, etcétera, símbolos de toda clase, que le hacen falta de acuerdo a su modo de vivir. Quiere decir que la mayoría de los pueblos, si me va siguiendo, viven acorde a sus realidades y no a sus deseos. Si vos comprendés esta diferencia, el que puede vivir acorde a sus deseos es el que crea, el inventor. El que se apega a lo establecido regionalmente no puede.
hay ahí dos contradicciones en lucha, pero además hay una crítica implícita al neoliberalismo que es posible hacer y que es bastante más interesante que la desarrollada desde el mero criterio implementado por el marxismo básico. Creo que hay un marxismo mucho más amplio para hacer críticas. Entonces, cuando vos tenés en las cuestiones de análisis, donde el valor de una empresa en bolsa sucede desde el punto de vista de la capitalización bursátil y que te da en su ecuación, dentro de su dogma, te da un número de acciones emitidas y cotizaciones. Perfecto, fantástico. Entonces nosotros podemos analizar a un partido político desde una sociocultura de la economía social. Y no es una redundancia, porque está la inclusión ahí de dos formas sociales, ¿me entendés? La del problema individual regional de cada parte, problema de nacimiento, el que nace pobre, y la del problema estructural, que lo imponen los que manejan las estructuras porque tienen poder, porque tienen acceso al dinero. Entonces, en esta discusión, son las omisiones las que le dan el poder a la derecha y no las inclusiones. Pero cuando alguien comete una omisión en formato estético de inclusión, es cuando te enchufan una ley que te caga la vida. ¿Me entendés? ¿Me seguís? ¿Querés que te pase un ejemplo por mail?